Hola, mi nombre es Rowena, y solía pensar que la traición tenía un rostro hasta que vi a mi hermana sonriendo en el momento en que mi esposo me empujó por las escaleras. Dijo que estaba fingiendo, el embarazo, los síntomas, el dolor. Lo llamó una prueba, pero ¿y si la peor parte no es la caída en sí, sino el silencio que siguió? La forma en que todos desviaron la mirada, la forma en que ella se rió. ¿Qué tipo de familia necesita pruebas de que estás diciendo la verdad sobre tu propio cuerpo? Y, cuando finalmente te creen, ¿ya es demasiado tarde? Déjame contarte lo que pasó después. No me había hecho una prueba de embarazo en casi un año. La última vez lloré durante 3 horas en el baño de arriba, envuelta en una toalla como si pudiera protegerme del eco de esa única línea rosa. Pero esta vez había dos, tenues, pero estaban allí. No grité, no lloré, simplemente me senté en el borde de la bañera en nuestra tranquila casa en Chapel Hill y miré esas líneas hasta que la luz del sol se movió a través de los azulejos. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo que pensé que había enterrado profundamente: la esperanza. Después de 3 años de intentarlo, después de la cirugía, después de que Gareth dijera: quizás no estamos destinados a ser padres. Estaba embarazada, realmente embarazada, pero no se lo dije. Todavía no. Me dije a mí misma que quería estar segura, que esperaría a que el médico lo confirmara, que lo haría de manera diferente esta vez, protegería este frágil comienzo hasta que me sintiera lo suficientemente fuerte como para compartirlo. Pero en realidad, no estaba preparada para su reacción, o, peor aún, su indiferencia. Gareth llegó a casa temprano esa noche. No sonreía como antes. Esa calidez, esa chispa en sus ojos, se había ido. Dijo algo sobre reuniones que se habían cambiado. Arrojó sus llaves en el plato y preguntó si la cena estaba lista. Asentí y serví las sobras de chili. Comimos en silencio. ¿Estás bien? Finalmente pregunté. Levantó la vista de su tazón, luego la bajó de nuevo. Bien. Solo cansado. Ni un beso, ni una mano en mi espalda. Se levantó antes de que yo terminara de comer y desapareció escaleras arriba. A la mañana siguiente, limpié. Es lo que hacía cuando mi mente no podía calmarse. Doblando la ropa, metí la mano en mi bolso para sacar una lista de la compra, y mis dedos rozaron algo extraño, liso, frío. Busqué más profundamente y saqué un pequeño dispositivo negro, una grabadora. El corazón se me cayó al estómago. Lo miré como si le hubieran crecido dientes durante un minuto entero. No respiré. Él puso esto aquí, ¿o no? Me senté en el suelo, con calcetines y camisetas amontonados a mi alrededor, tratando de recordar cuándo mi bolso había estado desatendido. Mi mente se aceleró, mi pecho se oprimió. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Gareth había mencionado tecnología relacionada con el trabajo? No podía recordarlo. ¿Pero por qué estaría esto escondido dentro de mi bolso personal? Lo volví a guardar. No lo confronté. Todavía no. Para el viernes, Gareth estaba de repente atento, no afectuoso, solo observador. Demasiado observador. En el desayuno preguntó: ¿no tenías esa cita de control obstétrico próximamente? Me quedé helada. ¿Cómo supiste de eso? Pregunté demasiado rápido. Pones todo en el calendario de la nevera. No lo hice. Nunca pongo mis cosas médicas ahí. Se sirvió su café y no dijo nada más. En el almuerzo me preparé un descafeinado. Él levantó una ceja. ¿Ahora te estás ablandando con la cafeína? Solté una risa corta. Solo intento dormir mejor. Él asintió, pero me observó beberlo como si estuviera probando una teoría. Esa noche, acostada en la cama a su lado, miré el techo y pensé en la última vez que estuve aquí. Realmente aquí como una mujer a punto de ser madre. Cuando terminó el primer embarazo, Gareth me abrazó brevemente. Me dio una palmadita en la espalda como si fuera una niña. A la mañana siguiente, había dicho: no le digamos a nadie, ya es bastante vergonzoso. Y ahora estaba embarazada de nuevo, y ya no sabía quién era él. El sábado por la mañana, llamó Miss. Mi hermana menor siempre llamaba a horas extrañas. Su voz demasiado brillante, demasiado dulce. Hola, hermana mayor. ¿Qué haces el próximo viernes?
Mamá y papá quieren hacer una pequeña cena. Noche familiar. Dudé. ¿Podría tener algo de trabajo? Mentiroso. Ella se rió. Trabajas desde casa. Probablemente estés en pijama ahora mismo. Sonreí débilmente. Quizás suenas diferente. No. Lo sé. Más pesada. Bromeó. Forcé una risa. Solo cansada. Ven de todos modos. Todos han estado preguntando por ti. Gareth. También. Colgamos después de unas cuantas cortesías obligatorias. Me quedé sentada quieta durante mucho tiempo. El teléfono en mi regazo. El pulso en mi garganta. Esa noche, después de que Gareth se acostara temprano, alegando una migraña, me acurruqué en el sofá de la sala. Mi mano descansaba sobre mi estómago, protectora, instintiva. Espero que esta vez, susurré a la habitación silenciosa. Crean que existes. Enlace al próximo capítulo. Desde el pasillo, Gareth observa en silencio, con una expresión ilegible. Para cuando llegó el viernes, las líneas en la prueba se habían oscurecido. Tenía una cita programada para el próximo martes, pero no había dicho una palabra. Ni a Gareth, ni a nadie. Solo la idea de mencionarlo retorcía algo dentro de mí. Él insistió en que fuéramos a la reunión. Dijo que se vería raro si nos saltábamos otra noche familiar. Quería quedarme en casa, acurrucarme, descansar, pero sabía que era mejor no pelear con él cuando estaba en una misión para mantener las apariencias. Llevaba un cardigan largo sobre una blusa que colgaba lo suficientemente suelta como para ocultar los cambios que había empezado a notar en el espejo. En el coche, Gareth apenas habló. La radio permaneció apagada. Sus manos agarraban el volante con demasiada fuerza. No pregunté por qué. Cuando llegamos a la nueva casa de sus padres, tuve que forzar mi respiración para que se calmara. El patio trasero estaba adornado con luces parpadeantes. Un suave jazz sonaba desde altavoces ocultos. Y una mesa de quesos y vino ya estaba rodeada de rostros familiares con polos planchados y vestidos de colores pastel. ¡Miren quién decidió aparecer!, gritó el tío de Gareth cuando entramos por la puerta. Su madre saludó desde la parrilla con unas pinzas en una mano y una copa de chardonnay en la otra. Nada en la escena parecía amenazante, pero mi piel se erizó de todos modos. Mace llegó 15 minutos después que nosotros, elegantemente tarde como siempre, con un mono blanco que gritaba atención. Se movía como alguien que sabía que el centro de atención era suyo, incluso cuando no lo era. Me abrazó más tiempo del necesario, acercándome lo suficiente como para susurrar. «Estás radiante. Debe ser algo en el agua o en tu vientre». Antes de que pudiera responder, me entregó una pequeña bolsa de regalo rosa con letras brillantes que decían, «Para futuras». Sorpresitas. La miré fijamente, con el pulso acelerado. Ella se rió tontamente. «Solo para reír», dijo lo suficientemente alto, como para que los primos cercanos oyeran. Nunca se sabe cuándo una mujer de tu edad decide que es hora de demostrar algo. Quería desaparecer. La noche se volvió borrosa. La gente preguntaba sobre el trabajo, sobre las reformas de la casa, sobre si habíamos hecho ese viaje a Napa del que tanto hablábamos. Gareth actuó como anfitrión, moviéndose entre los parientes con una facilidad practicada. Yo me quedé cerca de la mesa de bebidas, bebiendo agua con gas, pretendiendo que era algo más fuerte. Cuando rechacé el vino por tercera vez, la madre de Gareth inclinó la cabeza. «No hay merlo para ti esta noche. Eso no es propio de ti. Últimamente también ha estado comiendo cosas raras», intervino Gareth, sonriendo un poco demasiado forzadamente. «¿Antojos o algo así? Probablemente nada». Su tono era ligero, pero llevaba un gancho. Sentí que los ojos se volvían hacia mí, el cálculo silencioso comenzando. Busqué mi bolso para coger mi teléfono y me di cuenta de que ya se había caído a la terraza. Mientras me agachaba, un grito ahogado cortó el aire. Mi prueba de embarazo, la misma que había usado, guardada en el bolsillo lateral con cremallera, yacía en el suelo como un veredicto. «Oh, Dios mío», dijo Mila dramáticamente, llevándose una mano al pecho. «¿En serio llevas esa cosa por ahí como un trofeo?» Alguien resopló. Otra tía susurró. Gareth la recogió, la giró en su mano
y luego me miró directamente. «Esto no es nuevo», dijo con frialdad. «Lo ha estado guardando durante semanas. No le den demasiada importancia. No recuerdo cómo llegué al baño. Solo recuerdo la puerta cerrándose detrás de mí y el silencio adentro. Las luces eran demasiado brillantes. Mi rostro en el espejo se veía demacrado, desconocido. Me incliné hacia adelante, apoyando las palmas de las manos en el lavabo, y traté de respirar a través del ardor creciente en mi garganta. Hace solo 2 días, me aferraba a algo delicado y real. Ahora, sentía como si todos lo hubieran tocado con manos sucias. No se los había dicho porque no estaba lista para volver a llorar en público, no como la última vez. Quería que esto fuera nuestro, mío, por un poco más de tiempo. Y ahora me habían quitado eso también. Mi palma se deslizó hacia mi estómago. Una disculpa silenciosa, una promesa que no podía pronunciar en voz alta. Cuando abrí la puerta del baño, me encontré a mí, apoyada contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados. ¿Se suponía que esa era tu gran revelación?, preguntó, con los ojos entrecerrados y los labios curvados en algo que no era exactamente una sonrisa. No respondí, no me inmuté, pero dentro de mí, algo cambió. Algo frío y afilado comenzó a formarse. Silencioso, pero constante. Enlace al siguiente capítulo. Rowena no responde, pero dentro de ella, algo frío y afilado comienza a formarse. Me desperté con la luz del sol, entrando a raudales. Por las persianas, un calor brillante, casi ofensivo, rozando mi cara. El otro lado de la cama estaba vacío. Gareth se había ido temprano, o no había vuelto en absoluto. No sabía cuál de las dos, y no estaba de humor para preguntar. Mi cuerpo se sentía pesado, no solo de la manera que había llegado a esperar en las últimas semanas, sino en mi pecho, como si hubiera dormido con ladrillos apilados sobre mis costillas. Las imágenes de anoche se reproducían detrás de mis ojos como una cruel película, casera. La sonrisa engreída de Mesa, la bolsa de regalo rosa, la forma en que Gareth ni siquiera se inmutó cuando la prueba se cayó. La ha estado llevando durante semanas, había dicho, como si yo fuera una mujer delirante aferrada a una fantasía. Esa frialdad no era nueva, pero verla tan públicamente la hacía sentir más aguda. Me senté lentamente, con náuseas tirando de los bordes de mi estómago, no por el embarazo, sino por la humillación que todavía me arañaba. No había comido mucho en la fiesta, y el hoyo en mi estómago me recordaba cada cena silenciosa que habíamos tenido últimamente. En algún lugar a lo lejos, oí pájaros piando, el tipo de silencio suburbano, cortadoras de césped en la siguiente manzana, un perro ladrando una vez, luego silencio. Me dirigí a la planta baja, puse una rebanada de pan en la tostadora y la miré hasta que saltó. Nunca le unté nada, solo miré el pan seco y me serví media taza de descafeinado. La voz de mi médico resonó débilmente. Solo evita la cafeína por ahora, pero el descafeinado está bien. Incluso eso se sentía como un secreto. Me senté a la mesa con las noticias sonando suavemente de fondo. Un titular sobre un retiro de asientos de coche. Algo sobre un senador que renunciaba. Nada de eso se me quedó grabado. Todo se mezcló en una neblina de ruido gris. Me encontré yendo a mi oficina, la habitación más pequeña de la casa. Una vez había sido un cuarto de bebé. Lo habíamos pintado de amarillo. Gareth eligió el tono. Dijo que era neutral en cuanto al género. Esa pintura había sido cubierta hace mucho tiempo por un topo polvoriento. No había entrado en meses. Abrí el cajón inferior del archivador, buscando un recibo antiguo, y en su lugar encontré algo inesperado. Mi diario, encuadernado en cuero, ligeramente doblado en las esquinas. No había escrito en él desde entonces. No quería terminar la frase. Lo abrí en una página marcada, no por mi mano. Una cinta rosa que nunca recordé haber usado estaba entre las entradas. Lo dos o... Abrí. Allí, con mi propia letra, estaba la entrada de la semana en que perdí a nuestro primer bebé, crudo, sin filtros, páginas manchadas con una lágrima que no recordaba haber derramado, y manchadas como si alguien lo hubiera leído recientemente, lo hubiera hojeado.
La tinta alrededor de un párrafo se veía ligeramente borrosa, como si se hubiera presionado demasiado. Podía oír mi propia voz en mi cabeza de ese día, una versión rota de mí misma tratando de racionalizar el duelo. Quizás no estaba destinado a ser. Quizás Gareth tiene razón. Es mejor que no se lo hayamos dicho a nadie. Pero lo que me sorprendió ahora fue la familiaridad de las palabras. No las mías, sino las de Mace. En el brunch, 2 semanas después de mi aborto espontáneo, ella se había reído. De hecho, se rió cuando rechacé una mimosa y bromeó. Bueno, parece que alguien está reiniciando el reloj temprano. En ese momento, lo había ignorado. Me había dicho a mí misma que no lo decía en serio, que no conocía toda la historia. Pero ahora sabía la verdad. Ella había leído esto. Ese día, dejé la puerta de mi oficina abierta. Había venido a dejar algo para Gareth. Dijo que quería ver cómo estaba. Debe haber revisado los cajones. Debe haber encontrado este diario y devorado el dolor que ni siquiera yo había expresado en voz alta. Volví a sentir náuseas, pero no por las hormonas, sino por la traición. Cerré lentamente el diario, mis dedos apretando los bordes de cuero gastado. Susurré más a la habitación, vacía que a mí misma. Así que así es como sabías exactamente qué decir. Esto no era solo sobre anoche. Esto era sobre patrones, heridas repetidas disfrazadas de bromas. Ella no tropezó con mi vulnerabilidad. La convirtió en un arma. Mi corazón latió un poco más rápido mientras caminaba de regreso a la cocina. Tomaba mi computadora portátil y abría un documento en blanco. No estaba escribiendo para la catarsis. Ya no. Estaba documentando. Necesitaba empezar a llevar un registro, no solo de lo que había sucedido, sino de lo que intentaron enterrar. Enlace al siguiente capítulo. Ella alcanza su computadora portátil, con el corazón palpitante, no para escribir, sino para registrar lo que vendrá a continuación. Había algo en su sonrisa que se me había quedado grabado, no la que llevaba cuando me entregó esa maldita bolsa rosa, ni siquiera la que forzó cuando la prueba de embarazo se cayó de mi bolso. Fue más tarde, después de que todo el asunto estallara. La vi de pie en el pasillo, justo fuera del baño, con los brazos cruzados, los labios hacia arriba, los ojos brillantes como si acabara de presenciar algo profundamente satisfactorio. No era confusión, era diversión, incluso alegría. Esa imagen se me quedó grabada toda la noche y hasta la tarde. Después de que Gareth se fuera para una supuesta carrera en el gimnasio, me senté en la mesa del comedor con la computadora portátil frente a mí y miré el cursor parpadeante. Luego mi mirada se deslizó por la habitación hasta el estante, de la esquina donde el enrutador del sistema de seguridad del hogar parpadeaba con una luz verde constante. Gareth lo instaló por seguridad, dijo. Para nosotros. Pero nunca me habían enseñado a usarlo. Nunca tuve el inicio de sesión. Nunca pensé en preguntar hasta ahora. Me levanté, tomé una nota adhesiva del cajón y llamé a la línea de soporte. Usé la identificación de cliente del folleto que Gareth dejó en un cajón de trastos el año pasado. La mujer del teléfono fue educada, un poco demasiado servicial. En cuestión de minutos, restableció la contraseña y me envió por correo electrónico un acceso temporal. Me tomó más tiempo del que me gustaría navegar por las carpetas de archivo, pero finalmente encontré el archivo etiquetado como Cámara del patio trasero, 18 de marzo. Mi corazón latía más fuerte con cada doble clic. El metraje se cargó. Mostraba a la madre de Gareth arreglando platos de queso, a los primos riendo sobre el cornhole, luego Mileus haciendo su entrada, con los brazos abiertos, todo encanto performativo. Me vi a mí misma aparecer en la pantalla, de pie, rígida en la esquina con una bebida que nunca probé. La marca de tiempo decía 6:42 p.m. Avancé rápidamente. A las 7:03, vi caer mi bolso. Pausé el video y luego avancé. A las 7:04, pantalla negra. Parpadeé, me incliné. Hice clic por todos lados. La pantalla permaneció en blanco durante exactamente 2 horas. Solo estática, sin audio, sin movimiento, sin mensaje de error. Cuando el video regresó, eran las 9:04 p.m. y el tío de Gareth estaba ayudando a su esposa a empacar sillas plegables.
Me recosté en la silla, atónita, con la boca seca. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero el lapso exacto en que ocurrió el caos, el momento en que se descubrió la prueba, cuando mi contrato de arrendamiento hizo su pequeña escena, desaparecido. ¿Coincidencia? No, no con la sonrisa de suficiencia de Miss todavía grabada en mi mente. Subí las escaleras esperando encontrar silencio, pero al entrar en Midnight Scenes, el pasillo, Gareth salió de su oficina, con una toalla colgada del hombro y el pelo todavía húmedo por la ducha. «Hola», dijo casualmente. «No esperaba que estuvieras en casa». «Aquí vivo», respondí secamente. Él soltó una risa tensa, secándose las manos en la toalla. «Cierto, solo quise decir que pensé que saldrías o algo así». Pasé junto a él y entré en la oficina. Él no me siguió todavía. Abrí mi portátil de nuevo y mostré el metraje. El hueco, la pantalla en blanco. Apareció en la puerta, después de un momento. «¿Qué estás haciendo?» «Revisando las cámaras». Hubo una pausa. Luego, «¿Por qué?» Me giré en mi silla y lo miré directamente a la cara. «¿Por qué hay un hueco de 2 horas en el video de la fiesta?» Su sonrisa vaciló. «Probablemente un fallo de energía. El sistema es viejo». No hubo ningún corte de luz, Gareth. Revisé los informes de Duke Energy de ese día. Ni tormentas, ni siquiera un parpadeo. Él no respondió. Podía sentir la temperatura bajar entre nosotros. Una extraña tensión se apoderó del aire. «Últimamente estás investigando mucho», dijo después de un momento. «Eso no es saludable». No parpadeé. Tampoco lo es ocultar pruebas. Sus fosas nasales se ensancharon apenas, pero se dio la vuelta. «Tengo recados que hacer». Se fue sin decir una palabra más. Cuando estuve segura de que se había ido, volví a abrir el administrador de archivos. Mis dedos se movían en piloto automático. Exporté el archivo, con el hueco y todo, y lo guardé en una unidad flash que encripté en el acto. Luego borré el original del disco local. Me quedé mirando el pequeño pendrive en mi palma por un momento, su elegante cuerpo plateado frío al tacto. Susurré: «Si creen que estoy fanfarroneando, se van a arrepentir». La tapa encajó en su lugar, aguda y final. Mis ojos se dirigieron a la puerta principal. Enlace al siguiente capítulo. La unidad flash se cerró de golpe mientras sus ojos se posaban en la puerta principal. No necesitaba más confirmación. El metraje perdido había dicho todo lo que necesitaba decir. El hueco, el apagón cuidadosamente programado. No fue solo un fallo técnico, fue una elección. Como tantas elecciones que Gareth y Mace hicieron cuando pensaban que no estaba mirando. Él estaba esperando en la sala de estar cuando bajé las escaleras, ya vestido como si fuéramos a un brunch de domingo. Pantalones, camisa de botones, colonia. Eso siempre me hacía estornudar un poco. Él no levantó la vista de su teléfono cuando dijo: «¿Estás lista para ir?» Agarré mis llaves, sin responderle directamente. Afuera, el aire estaba fresco para una tarde de primavera, del tipo que te hace doler los huesos incluso con el calor. No hablamos durante el corto trayecto a la casa de sus padres. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Los míos estaban envueltos alrededor de la unidad flash en mi bolsillo. Para cuando llegamos, las luces del patio trasero ya estaban encendidas. Podía oír el traqueteo de los cubiertos y los murmullos de los parientes acomodándose en sus rutinas. No había recorrido ni 3 metros dentro de la casa cuando Gareth me apartó. «Necesitamos hablar», dijo, su voz baja pero aguda. «No creo que ahora sea el momento», dije, mirando hacia el estudio donde su madre estaba sirviendo vino. Hizo un gesto hacia la escalera. «Solo 2 minutos». Lo seguí. Nos detuvimos en el rellano intermedio donde las paredes se curvaban ligeramente. Gareth se volvió para mirarme, con las manos en los bolsillos. Así que empezó. «¿Vamos a seguir fingiendo?» Parpadeé. «¿Fingiendo qué?» Se inclinó hacia adelante, la comisura de su boca temblando en lo que podría haber sido una sonrisa en otro contexto. «Que estás embarazada, que este no es otro de tus juegos». Se me heló la sangre. «¿Perdón? Ya lo has hecho antes». Hablar de síntomas. Actuar frágil. Preocupar a todo el mundo para nada. Sus ojos no parpadearon. Eso no fue lo que pasó. Inclinó la cabeza como si me estudiara como a una extraña. «Necesitas ayuda, Rowena». Y luego, en un movimiento fluido,
Puso su mano en mi hombro y empujó. No fue fuerte, no fue violento, fue deliberado. Tropecé bajando los 3 escalones antes de que mi pie se enganchara en el borde de la alfombra. Mi cuerpo se torció, el dolor subiendo por mi columna mientras aterrizaba torpemente de lado. Mi codo golpeó el escalón inferior, luego mi cadera. El impacto me sacudió, pero lo que más sentí no fue físico, fue el desgarro. Un grito se me atascó en la garganta, pero no salió. Permanecí inmóvil por un segundo, mirando al techo, con el pecho agitado. Desde arriba, una risa, ligera, casi musical. Giré la cabeza ligeramente. Meles estaba de pie en el balcón del pasillo, su rostro tranquilo, los ojos fijos en mí como si estuviera viendo una obra de teatro desarrollarse. No se movió, no preguntó si estaba bien. Nadie lo hizo. Después de lo que pareció una hora, pero no pudo haber sido más de 30 segundos, Gareth bajó las escaleras lentamente. «Te tropezaste», dijo, arrodillándose a mi lado. Su tono había cambiado. De repente, preocupado, como una máscara que vuelve a su lugar. No respondí. No podía. Me llevó a la sala de emergencias en silencio, con ambas manos en el volante, blancas de nuevo, sin música, sin preguntas, solo el sonido constante de su respiración, demasiado mesurado para ser natural. En el hospital, las luces fluorescentes parpadeaban sobre mí, mientras las enfermeras se movían con una urgencia suave. Análisis de sangre, ultrasonido, susurros silenciosos que no podía interpretar. Gareth se sentó en la esquina, hojeando una revista como si estuviéramos esperando un corte de pelo. Finalmente, un joven médico entró. «Estaba embarazada», dijo suavemente. «Pero me temo que el embarazo no sobrevivió a la caída». El mundo no giró, simplemente se detuvo, sin lágrimas, sin gritos, solo esa misma quietud de hace un año, resonando más fuerte esta vez. Más tarde, sola en la sala de recuperación, me quedé allí mirando las baldosas del techo. El analgésico adormecía todo excepto el dolor detrás de mis costillas. Una enfermera entró a revisar mis signos vitales. Era mayor, con ojos amables. Mientras ajustaba mi vía intravenosa, dudó. «¿Puedo preguntar algo?» Giré la cabeza. Bajó la voz. «No te caíste sin más, ¿verdad?» La miré fijamente. Mi boca se abrió y luego se cerró. Ella asintió como si hubiera respondido. No podía decir las palabras. Todavía no. De vuelta en el silencio, puse una mano sobre mi estómago. El adiós no era nuevo, pero la causa sí. Esta vez, no fue mi cuerpo el que falló. No, fue la casualidad. No fue mala suerte. Esta vez fueron él y ella. Me quedé mirando el reloj de la pared durante un rato antes de volver a mi teléfono. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. De mí, solo un emoji. Una cara sonriente. Enlace al siguiente capítulo. Su teléfono vibra en la mesita de noche. Soy yo enviando un mensaje de texto con una carita sonriente. La mañana llegó lenta y silenciosa, como si el hospital no supiera lo que había pasado. Me desperté con un dolor sordo en las caderas y un goteo intravenoso a mi lado. Mi cuerpo se sentía vacío, pero no entumecido. No lloré. Ya no. Había derramado suficientes lágrimas por personas que solo veían mi dolor como una molestia. Gareth se sentó en la esquina, desplazándose por su teléfono como si tuviera un lugar mejor donde estar. No había dicho mucho desde la noche anterior. Ni disculpas ni preguntas, solo el suspiro ocasional, como si yo fuera quien lo había agobiado. Una enfermera entró con mis papeles de alta. Su sonrisa era suave, pero sus ojos escrutaban mi rostro con demasiada atención. Dejó mis objetos personales al lado de la cama, una bolsa transparente con mi cartera, llaves y teléfono. Mientras lo alcanzaba, noté un pequeño punto rojo parpadeando débilmente en la pantalla. Había olvidado la aplicación de notas de voz. Mi corazón dio un vuelco. Luego se estabilizó. Toqué el archivo. No era largo, poco más de 2 minutos. La marca de tiempo mostraba que fue grabado el mes pasado durante una visita al ginecólogo. Gareth había insistido en acompañarme ese día. Dijo que quería apoyarme, pero la grabación contaba una historia diferente. «Solo quiero entender», decía su voz, tranquila y serena. «¿Cómo se puede verificar realmente si un embarazo es real?»
Algunas mujeres exageran, ya sabes, por atención, por ventaja. La respuesta del médico fue profesional, distante, pero el tono de Gareth, ese calculado desapego, era inconfundible. Había estado preparándose para esto, planeándolo. Reproduje el audio 3 veces, cada vez dejando que el frío se asentara más profundamente en mi pecho. Deslicé mi teléfono en mi bolso, agradecí a la enfermera y salí antes de que Gareth pudiera ofrecer su sonrisa falsa. Él se levantó de un salto, buscando las llaves. «Yo conduzco». «No», dije, retrocediendo. «He llamado a un coche». Él levantó una ceja. «¿Hablas en serio?» No respondí. El coche compartido se detuvo y me subí, sin mirar atrás. El viaje a casa fue silencioso. Le pedí al conductor que tomara la ruta, larga, dándome tiempo para pensar. Los árboles pasaban borrosos por la ventana, y mis dedos se enroscaron alrededor del teléfono en mi regazo, como si fuera el único ancla que tenía. Una vez dentro de la casa, fui directamente a mi oficina. La luz a través de las persianas caía sobre el suelo en rayas pálidas. Me agaché junto al gabinete cerrado con llave. Giré la llave y saqué una vieja caja de zapatos llena de recibos, archivos y notas que no había mirado en meses. No tardé mucho en encontrarlo. Un pequeño trozo de papel amarillento por los bordes. La compra de Gareth en un sitio de novedades médicas. Me dijo una vez que era para una broma en una fiesta de Halloween. No lo había pensado 2 veces, pero ahora busqué el código del artículo en el archivo del sitio. Kits de ecografías falsas, idénticos al que bromeó una vez hace meses cuando me vio reorganizando viejas fotos de ecografías. Él plantó la idea temprano, luego esperó un momento para que importara. Puse el recibo junto a mi teléfono y saqué un bloc de notas legal. Empecé a escribir fechas. Cuando Gareth comenzó a hacer preguntas directas, cuando Miss hacía bromas inocentes sobre mi dramatismo, cuando noté el cambio en cómo me trataba la familia, surgió un patrón, no una traición repentina, sino un fuego lento y coordinado. Querían hacerme parecer inestable, pintar mi dolor como ficción, pero con lo que no contaban era con lo que yo había guardado. Tomé fotos del recibo, la marca de tiempo del archivo de audio y una captura de pantalla del sitio web que mostraba el código del artículo coincidente. Abrí mi carpeta en la nube, una que Gareth no sabía que existía, y creé una nueva subcarpeta. La titulé «Por si vienen a por mí otra vez». Luego me quedé mirando la pantalla. Había un nombre con el que no había hablado en más de un año. Alguien que una vez dijo, «Si alguna vez necesitas ayuda, ayuda de verdad, no solo desahogarte, llámame». Escribí un mensaje, con los dedos temblorosos, pero lo suficientemente firmes para terminar. «Estoy lista si tú lo estás». Enlace al siguiente capítulo. Luego comienza a escribir un nuevo mensaje a un destinatario desconocido. «Estoy lista si tú lo estás». Removí la miel en mi té con círculos lentos y constantes. El sonido de la cuchara contra la porcelana era lo único que oía. Sin música, sin televisión. Solo ese suave tintineo y el leve zumbido del viento primaveral contra las ventanas. Mi computadora portátil estaba abierta frente a mí. La carpeta de la nube aún segura, la evidencia intacta. Capturas de pantalla, notas de voz, escaneos de recibos. Todo estaba allí, intacto. Mis manos no temblaban. No esta vez. Mi teléfono vibró sobre la mesa. «¿Has visto la publicación del blog de Mileus?», decía el texto. Hice clic en el enlace y se me revolvió el estómago antes de que el sitio se cargara. Solo el título me hizo exhalar por la nariz. Cuando la familia se convierte en ficción, la perspectiva de una hermana sobre la manipulación, el estilo característico de Mileus estaba por todas partes. Ligero, ingenioso, lleno de un encanto autocrítico que enmascaraba una fría crueldad. Me llamó emocionalmente frágil. Dijo que tenía un historial de exagerar para obtener simpatía, que mi reciente crisis era parte de un patrón. No usó mi nombre, pero las insinuaciones eran flagrantes. «Es brillante en la actuación», Milus escribió. «Siempre lo ha sido, pero solo quiero paz. Y a veces la paz significa dejar ir a las personas tóxicas, incluso cuando comparten tu sangre». La sección de comentarios explotó. «¿Eres tan valiente? Los hermanos tóxicos son lo peor».
Te envío amor, Milus. Alguien incluso escribió, parece que tu hermana necesita ayuda. Me quedé mirando la pantalla, dejando que el calor subiera lentamente por mi pecho. A propósito, no lloré, no di vueltas, no grité, simplemente cerré la pestaña. Luego hice una llamada. Doctor Rohr, dije cuando contestó. Soy Rowena. Una pausa. Rowena. Sí, vi las noticias. Necesito algo de usted. Una declaración. Algo que confirme por lo que realmente estaba pasando. Él suspiró. Quiero ayudar. Sabes que sí. Pero el abogado de Gareth me contactó la semana pasada. Por supuesto que lo hicieron. Me recordaron las cláusulas de confidencialidad y responsabilidad. Si hablo oficialmente, podrían arrastrarme a un juicio. Mi consulta. Entiendo. Dije antes de que terminara. Gracias por atender la llamada. Te creo, agregó, con voz suave. Pero no puedo ponerlo por escrito. Terminé la llamada. Luego, tomé la carpeta de mi gabinete, la que tenía la etiqueta La Guerra de Rowena en tinta desvaída, y conduje hasta el Centro de Ayuda Legal para Mujeres en el centro. Era un edificio beige con pintura descascarada y un buzón oxidado, pero contenía más verdad en su interior que cualquier lugar en el que hubiera estado últimamente. Me senté frente a una voluntaria llamada Karina. Parecía más joven que yo, pero sus ojos estaban curtidos. Tómate tu tiempo, dijo, señalando los papeles en mis manos. Expuse todo: el recibo, la memoria USB, la comparación de ecografías, la grabación de Gareth preguntando cómo verificar un embarazo real. Cuando terminé, Karina solo preguntó una cosa. ¿Quieres manejar esto en silencio o quieres hacerlo público? La miré a los ojos. El silencio no me llevó a ninguna parte. Estoy lista para prenderle fuego. Para las 3:17 p.m., había escrito y publicado un artículo de opinión anónimo titulado Gaslighteada por sangre. No di nombres, pero los detalles eran inconfundibles. Incluí capturas de pantalla de mensajes de texto, redactados pero reveladores, una versión borrosa del recibo, la voz de Gareth capturada a mitad de frase, preguntando, «Algunas mujeres lo fingen, ¿verdad?». Lo publiqué en un foro privado para defensores de los derechos de las mujeres donde se compartían, apoyaban y a veces se volvían virales las historias. A las 4:45 p.m., la publicación tenía más de 30,000 vistas. Abogados, terapeutas, periodistas, personas que nunca había conocido comenzaron a compartirla, comentando con indignación, empatía, furia. No sabían mi nombre, pero conocían mi historia. Millis, por supuesto, seguía sin enterarse. A las 6:02 p.m., publicó una selfie bañada por el sol en Instagram con la leyenda «Sol y sin remordimientos». 10 minutos después, los comentarios comenzaron a cambiar. Uno decía, «Espera, ¿no es esta la hermana de esa mujer que acaba de exponer a toda su familia?». Luego otro, «¿A Miss le importaría comentar sobre Gaslit by Blood?». Un tercero, «Te veías mucho más segura antes de que se publicaran los recibos». Lo vi desarrollarse con una quietud de la que no sabía que era capaz. Bebí mi té. Mi corazón no se aceleró. Esto no era venganza. Este era el comienzo de la recuperación. Enlace al siguiente capítulo. Uno dice, «Espera, ¿no es esta la hermana de esa mujer que acaba de exponer a toda su familia?». Cuando la madre de Gareth me envió un mensaje de texto invitándome a una cena de discusión tranquila, no respondí de inmediato. Solo me quedé mirando el mensaje. Luego lo releí 2 veces, como si la redacción pudiera suavizarse con la repetición. Pero no, seguía siendo la misma. Palabras suaves que ocultan bordes afilados. Sabía lo que estaban planeando. Un rescate de la imagen familiar. Una habitación llena de excusas cuidadosamente redactadas, probablemente montadas en porcelana fina. Podría haberlo ignorado, pero no lo hice. En cambio, me tomé el tiempo para cargar mi teléfono, formatear una memoria USB de repuesto y deslizar una grabadora en el forro interior de mi bolso. Nadie allí diría la verdad voluntariamente, pero ya había terminado de esperar permiso para protegerme. La noche del martes llegó con sonrisas forzadas y el leve aroma a mantequilla de ajo de la cocina de la madre de Gareth. La mesa estaba puesta para 10.
pero solo 8 asientos estaban ocupados. No es de extrañar. A Melis le gustaba hacer sus entradas ruidosas y tardías. Gareth me recibió en la puerta como si todavía estuviéramos casados, como si no hubiera arrojado mi realidad por una escalera y la hubiera visto hacerse añicos. Me tocó la espalda. No me inmuté, pero tampoco respondí. Nos sentamos. La cena comenzó con cortesías. Su padre preguntó por mi trabajo, algo que no había reconocido en años. Su madre pasó el pan con una sonrisa bien practicada, preguntando si había pensado en hacer terapia. A veces el trauma nos hace malinterpretar las cosas, dijo. Milus llegó 15 minutos después, toda seda y suficiencia, y tomó su asiento frente a mí. No habló, solo levantó su copa como si yo fuera la invitada de honor en un asado. Entonces, el padre de Gareth se aclaró la garganta. Rowena, nos gustaría dejar todo esto atrás por el bien de todos. Fue entonces cuando metí la mano en mi bolso y saqué la memoria USB. No dije ni una palabra. Simplemente lo puse sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Gareth, su sonrisa quebradiza. Lo miré. Prueba. Parpadeó. ¿Prueba de qué exactamente? Me dirigí primero a su padre. Un correo electrónico que Gareth envió a su abogado 2 semanas antes de que le dijera a nadie que estaba embarazada, preguntando cómo manejar un divorcio en caso de una reclamación de embarazo falso. Gareth se inclinó hacia adelante, con la voz en aumento. No tienes derecho. Y adjunto a ese correo electrónico, continué sin inmutarme. Había un documento de planificación patrimonial. La partida 26 dice, cito, en caso de que el embarazo sea refutado o considerado ilegítimo, la obligación financiera se reduce a 0. La habitación se quedó en silencio. La madre de Gareth dejó su vino con un tintineo. Su padre miró a Gareth, con la mandíbula apretada. Yo no había terminado. Encendí la grabadora de mi teléfono y reproduje la siguiente pieza. La voz de Gareth, inconfundible, resonó por el comedor. Si sigue mintiendo, tal vez una caída la haga decir la verdad. El tenedor de Mileus se cayó. Su madre se tapó la boca. Gareth palideció pero no se movió. El silencio era espeso. La vergüenza y la conmoción pendían sobre la mesa como una nube de tormenta. Gareth se levantó. Esto es ridículo. Estás tergiversando todo. Yo también me levanté, pero mi tono era tranquilo. No estoy aquí para suplicar. No estoy aquí para cerrar un ciclo. Estoy aquí porque no tienen derecho a reescribir mi dolor. Recogí mi bolso. Dejé la memoria USB y caminé hacia la puerta. Cuando llegué al pasillo, las voces se alzaron detrás de mí. El padre de Gareth gritando. Miss gritando por encima de él. Te dije que no dejaras pruebas. Eso fue lo último que escuché antes de que la puerta principal se cerrara detrás de mí. Afuera, la noche era cálida. Me deslicé en mi coche. Me senté un momento en silencio y revisé mi teléfono. Una nueva notificación. Mi artículo de opinión, Gaslit by Blood, había sido recogido por una plataforma nacional de justicia para la mujer. El comentario principal decía, no solo sobrevivió, luchó como una fiera. Enlace al siguiente capítulo. El comentario principal dice, no solo sobrevivió, luchó como una fiera. El sonido que me despertó no fue mi alarma. Fue mi teléfono vibrando sin cesar contra la mesita de noche. Cuando finalmente lo cogí, la pantalla estaba llena de notificaciones, menciones, mensajes. Una docena de chats de grupo se iluminaron con mensajes no leídos. Ni siquiera había abierto los ojos por completo antes de saber lo que había pasado. Me senté en la mesa de la cocina en bata, sosteniendo una taza que había olvidado llenar, desplazándome por las secuelas. Mi publicación, la exposición anónima, había sido recogida por un foro nacional de justicia para mujeres. El titular debajo de la historia compartida decía, no solo sobrevivió, luchó como una fiera. Cada comentario era eléctrico. Es más valiente de lo que yo podría ser. Veo la historia de mi hermana en esto. Finalmente, alguien lo dijo. Y luego estaban los detectives. Habían empezado a conectar puntos que ni siquiera yo había considerado. Gente investigando registros públicos, cotejando declaraciones. Unos pocos incluso me enviaron mensajes directos con capturas de pantalla de las disputas financieras de Gareth y quejas de antiguos clientes.
No fui la primera mujer a la que intentó desacreditar, solo la que no se quedó callada. Luego vino la refutación de Melis, un video tembloroso y sobreiluminado que publicó en sus redes sociales con las mejillas surcadas de lágrimas y una suave pista de violín de fondo. Habló de que la familia es complicada, de perdonar a quienes convierten el dolor en actuación. Fue un fracaso instantáneo. Llovieron los comentarios, señalando la actuación, cuestionando el momento, destrozando su tono. Una persona escribió: si esto es actuar, se merece un premio a la peor hermana de reparto. Otro dijo: chica, te vimos soltar el cuchillo e intentar coger un espejo. Cerré la aplicación. Ya era suficiente internet por ahora. Más tarde esa mañana, recibí un correo electrónico anónimo. Sin asunto. El siente remitente usó un nombre que no había visto en años. Jasper. Jasper había sido el novio de Mileus durante casi 2 años. En la época en que pensé que ella podría realmente establecerse en algo real. Él desapareció después de una ruptura desagradable de la que nunca nos contaron mucho. Su mensaje fue breve. Rowena, sé lo que pasó esa noche. Sé por qué se rió. Es hora de que alguien te diga lo que intentaron borrar. Si estás lista, hablaré. Me quedé mirando la pantalla. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Por la mirilla, vi a Ivy, mi vecina de enfrente, siempre educada, siempre callada. Abrí la puerta lentamente. Estaba allí agarrando su bolso como si fuera una armadura. «Hola», dijo, con voz débil. «¿Puedo hablar contigo un segundo?» Asentí y me hice a un lado. Ella no se sentó. Simplemente se quedó en medio de mi sala de estar como si hubiera aterrizado en el planeta equivocado. Yo estuve en la fiesta. Empezó. Probablemente no te diste cuenta. Me fui temprano, pero vi. ¿Viste qué? Tragó saliva. Vi a Gareth empujarte en la parte superior de las escaleras. Esperó a que le dieras la espalda, y él no se resbaló. Tenía la intención de hacerlo. Las palabras no me golpearon de una vez. Se deslizaron a través de mí lentamente, espesas como el jarabe. Ella siguió hablando. No me presenté porque, bueno, todo el mundo en este pueblo conoce a su familia. ¿Y tu hermana? Es muy convincente. Ivy bajó la mirada. Pero he estado viendo lo que publicaste. Vi las noticias. No pude dormir anoche. Me acerqué y le toqué el brazo. Gracias por decírmelo. Se fue rápidamente, claramente conmocionada. But that was all I needed. Al mediodía, estaba de vuelta en mi oficina con mi abogado en el altavoz, extendiendo documentos y garabateando una línea de tiempo en mi pizarra. Ahora tenemos un motivo, dije. Tenemos un testigo. Y yo tengo los recibos, literalmente. Hizo una pausa. ¿Quieres formalizar esto? Sí. Esto ya no es solo sobre Gareth. También es sobre tu hermana. Dejé de escribir. No solo me hizo daño, lo planearon juntos. No lo había dicho en voz alta antes, pero ahora que lo había hecho, se asentó sobre la habitación como siempre lo hace la verdad. Silencioso, innegable, final. En la oficina de archivos del juzgado, deslicé la carpeta sobre el escritorio con cada documento que intentaron enterrar, los correos electrónicos, las grabaciones, la declaración firmada de Ivy, la copia del recibo. Mi abogado revisó la documentación una última vez. ¿Segura? Preguntó. Una vez que presentemos esto, será un registro público. La reputación de Gareth, la carrera de Miss. Todo se vendrá abajo. Lo miré a los ojos sin dudar. Ellos no lo pensaron 2 veces con la mía. Enlace al siguiente capítulo. Rowena lo mira directamente a los ojos. No lo pensaron 2 veces con la mía. Para el jueves por la mañana, el ruido afuera era ensordecedor. Y sin embargo, tanto Gareth como Mileus habían guardado silencio. Sus páginas de redes sociales, una vez llenas de sonrisas perfectamente filtradas y citas seleccionadas sobre la familia y el perdón, de repente estaban vacías. Sin publicaciones, sin comentarios, solo polvo digital donde sus voces habían resonado a diario. Pero la mía se estaba haciendo eco en todas partes. Los medios de comunicación ahora estaban contando la historia en todas las direcciones. Mujer local desafía el gaslighting doméstico y gana en Internet. El trauma familiar se vuelve viral. ¿Qué sucede cuando la víctima guarda los recibos?
Me senté de nuevo en la mesa de mi comedor, el mismo lugar donde había leído la publicación engreída de Mileus días antes. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes, algunos de reporteros, otros de mujeres que nunca había conocido. Algunas escribían con dolor, otras con furia, todas ellas con versiones de la misma historia. Gracias por hablar cuando yo no pude. Fue más pesado de lo que esperaba. Más tarde ese día, entré en la oficina de mi abogado con una carpeta de documentos y un archivo muy específico. Una grabación de audio de una sesión de terapia de pareja a la que Gareth y yo habíamos asistido hace 6 meses. En ese entonces, encendí la grabadora porque no confiaba en mí misma para recordar cómo se habían desarrollado realmente las cosas. Hoy, lo entregué porque el mundo necesitaba escuchar la verdad. Nos sentamos en su oficina, con los papeles extendidos entre nosotros. Le di al play. En la grabación, la voz de Gareth era suave, mesurada, familiar de la peor manera. Solo creo que Rowena a veces exagera. No es malicioso, pero tiende a hacer las cosas más grandes de lo que son. La voz del consejero era educada, la mía apenas audible. Me había defendido en voz baja, nerviosamente. En aquel entonces, todavía quería gustarle. Todavía creía que podría cambiar. Mi abogado detuvo el archivo. Este audio lo cambia todo, dijo, golpeando la mesa con un dedo. Esto demuestra un patrón, una intención. No estaba confundido. Estaba elaborando una narrativa. Asentí, no por orgullo, sino por claridad. Esa noche, mucho después de que los correos electrónicos se detuvieran y la casa se quedara en silencio, mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Un solo emoji apareció en mi pantalla. Una cara riendo seguida de una línea. ¿De verdad crees que te creerán ahora? Lo miré por un segundo antes de tomar una captura de pantalla. Luego se lo reenvié directamente a mi abogado. Mi hermana todavía estaba jugando, pero yo había reescrito las reglas. A la mañana siguiente, nos sentamos en una tranquila sala de conferencias en el hospital. Asesoría legal, gestión de riesgos, oficiales de cumplimiento. Mi abogado y yo entregamos la carpeta con todo, marcas de tiempo, el audio de la visita al médico, la captura de pantalla anónima y la declaración escrita de Gareth a la administración del hospital, alegando que había reaccionado de forma exagerada después de tropezar en las escaleras. La jefa de cumplimiento me miró por encima de sus gafas. ¿Entiende? Si seguimos adelante con esto, estamos obligados a investigar a todas las partes involucradas. Entiendo, dije, y deberían hacerlo. Más tarde ese día, mientras volvía a mi casa, sentí que algo cambiaba. No paz, sino poder. No fue ruidoso, no fue dramático, pero fue real. De vuelta en mi escritorio, abrí un documento en blanco. El encabezado ya estaba escrito. Declaración para distribución a la prensa. No necesitaba que se hiciera viral. Solo necesitaba que fuera verdad. Escribí hasta que el sol se ocultó detrás de los árboles afuera. Cada palabra deliberada. Cada oración, un hilo tensado. Terminé con: el silencio no significa rendición. Significa que estaba escuchando mientras se enterraban a sí mismos. Pasé el cursor sobre el botón de publicar. Mi dedo descansó allí durante 1 minuto entero. Luego hice clic en guardar. Todavía no. Enlace al siguiente capítulo. Guarda el borrador pero no le da a publicar. Todavía no. Llegué al juzgado 15 minutos antes. No porque estuviera ansiosa, sino porque necesitaba sentarme con el silencio antes de que comenzara la formalidad final. El pasillo estaba frío, resonando con pasos que no eran los míos. El sobre en mi mano se sentía más pesado de lo que debería. El acuerdo de divorcio finalizado, cuidadosamente doblado, legalmente vinculante. Gareth apareció 2 minutos antes de la audiencia. No me miró. Su abogado asintió rígidamente al mío. Gareth llevaba el mismo blazer que solía reservar para las galas de caridad, probablemente pensando que las apariencias todavía importaban. Pero esta no era una habitación donde las sonrisas significaran algo. Nos llamaron. Tomé el bolígrafo del secretario antes de que terminara su frase y firmé donde tenía que hacerlo. Mi nombre seguido de un punto. Ni una floritura, ni una vacilación. Solo final. El juez preguntó si queríamos hacer declaraciones.
Negué con la cabeza. Gareth murmuró. No, su señoría. Mi lista no apareció. No es que esperara que lo hiciera. La única vez que apareció últimamente fue cuando sirvió a su narrativa. Fuera de la sala del tribunal, mi abogado me puso una mano ligeramente en el hombro. Deberías saber que esto fue raro. El tribunal no dudó. Creyeron todo lo que trajiste. Le di un pequeño asentimiento porque no estaba fanfarroneando. No me sentía triunfante. Todavía no sentía nada, solo una ligereza desconocida en mi pecho, como respirar a través de una ventana rota después de años de aire viciado. Esa noche, de vuelta en casa, me encontré desplazándome por una vieja carpeta en mi portátil, una etiquetada «Cartas nunca enviadas». Allí estaba, sin tocar desde el otoño pasado. Teased 2. Lo abrí. Era largo, demasiado largo. Párrafos detallando cuánto la extrañaba, lo confundida que me sentía, cómo quería entender qué había cambiado entre nosotras. Había vertido palabras en él cuando todavía creía que era capaz de remordimiento, cuando pensé que todavía había una versión de ella que también me extrañaba. Leí cada línea en silencio, sin lágrimas, sin lástima, solo el extraño desapego que se siente al leer una historia en la que una vez fuiste protagonista, pero que ahora ya no reconoces. Pasé el cursor sobre el archivo por un momento y luego lo eliminé, sin dudarlo. A continuación, abrí mis fotos. Me desplacé hasta encontrar la última foto de Gareth y mía, tomada 2 semanas antes de que todo comenzara a desmoronarse. Estábamos en una recaudación de fondos. Tenía mi mano en su pecho, y él estaba sonriendo. Yo también, pero recordaba esa noche. Recordaba la forma en que me siseó en el coche porque olvidé agradecer a un donante. Recordaba cómo lloré en el baño y me volví a aplicar el rímel antes de la subasta. También borré esa foto. Y seguí adelante. Imagen tras imagen, recuerdo tras recuerdo, borrados. No porque quisiera olvidar, sino porque había terminado de honrar las partes de mi vida que nunca se ganaron. Para cuando terminé, mi teléfono tenía un 8% de batería y la habitación estaba oscura a mi alrededor. Me tumbé en el sofá, con una manta sobre las piernas, las ventanas abiertas lo suficiente para dejar entrar el aire de la noche. No necesité justicia para sentirme libre, susurré en el silencio. Solo la necesité para cerrar la puerta. Entonces, como si las palabras lo hubieran invocado, sonó el timbre. Me senté lentamente, con el corazón firme, no sobresaltada, solo alerta. En la puerta, no había nadie esperando, pero en el felpudo, un único sobre. Sin nombre, sin remitente, solo silencio. Enlace al siguiente capítulo. Suena el timbre. Se deja un sobre en su felpudo sin nombre. El sobre en el felpudo no era grueso, sin sello, sin letra, solo mi nombre impreso en un tipo gris suave, centrado como si siempre hubiera pertenecido allí. Lo llevé adentro, lo puse sobre la mesa y lo abrí con la esquina de mi uña. Dentro había una sola hoja con membrete del Colectivo de Defensa de la Mujer de Carolina del Norte, una organización real, no solo una comunidad en línea. La nota era breve. Habían seguido mi historia, aunque anónima al principio, y querían invitarme a hablar en un retiro cerrado para sobrevivientes de abuso psicológico doméstico. Me senté con la carta durante mucho tiempo. La dejé descansar en mi regazo mientras miraba por la ventana. No era una invitación para revivir nada. Era una solicitud para hablar como alguien que lo vivió. La casa se sentía diferente ahora. No más vacía, no más solitaria, solo quieta. Cada habitación ya no hacía eco de lo que sucedió dentro de ella. Simplemente existía. Caminé de la cocina a la sala de estar y al dormitorio con una sensación de arraigo que no había sentido en años. Las fotos habían desaparecido. La decoración cuidadosamente colocada que Mayelis una vez ayudó a arreglar había sido empaquetada y donada. Lo que quedaba eran cosas que me servían: libros, mantas cálidas, luz. Me senté en mi escritorio por primera vez en semanas y abrí una página en blanco en mi diario. Ni Gareth, ni Miss, ni la caída, solo yo. Escribí sobre el lago, así que a la mañana siguiente fui. Era un pequeño lugar a las afueras de Chapel Hill donde Gareth y yo una vez estuvimos, imaginando picnics y zapatos de niño pequeño y clases de natación.
No había vuelto desde entonces, pero traje algo conmigo, una piedra del tamaño de mi palma grabada con una palabra. Aún así, no dije una oración ni solté un globo. No lloré. Simplemente caminé hasta la orilla del agua, me arrodillé y coloqué la piedra donde la hierba se encontraba con la tierra. No fue un funeral, fue un adiós. Esa tarde me reuní con la directora del colectivo. Su nombre era Margaret, una mujer de unos 60 años con rizos grises sal y una voz que cortaba el aire como amabilidad disfrazada de hierro. No me pidió que reviviera cada detalle. Solo dijo: «Creemos que tu voz podría ayudar a las mujeres a encontrar la suya». Le dije la verdad. «No estoy segura de estar lista». Ella sonrió. «Está bien. No pedimos preparación, solo honestidad». Asentí. A veces sobrevivir significaba hablar todavía temblando. El panel se celebró 3 días después en un centro de retiros escondido entre pinos, tranquilo, apartado. Las otras oradoras eran mujeres de todo tipo, jóvenes y mayores, algunas ruidosas, otras que apenas hablaban por encima de un susurro. Me senté en la primera fila hasta que llamaron mi nombre. Caminé lentamente hacia el micrófono. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron, pero mi voz se quebró un poco en la primera palabra. «No estoy aquí para decirles cómo sanar», comencé. «Estoy aquí para decirles que no están locas». Las cabezas asintieron. Algunas se secaron los ojos. Una mujer al otro lado de la sala articuló: «Gracias». Y eso fue suficiente. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, me senté en el mismo sofá donde una vez estuve tumbada y vacía. Abrí mi blog, no la versión anónima que había usado para sobrevivir, sino la que llevaba mi nombre, mi cara, mi historia. Escribí la verdad con toda mi respiración y sin temblar. Lo llamaron una caída, yo lo llamé un comienzo, y luego le di a publicar. Si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es que el silencio no es la ausencia de la verdad. A veces es el espacio donde la verdad cobra fuerza. A cualquiera que esté viendo y que alguna vez le hayan hecho dudar de su realidad, cuestionar su propio dolor, no estás solo. Lo que ellos llaman dramático, tú lo sabes como supervivencia. Lo que ellos descartan como una reacción exagerada, tú lo sientes en lo profundo de tus huesos como una advertencia. Confía en eso. No compartí mi historia por venganza. La compartí porque la sanación no ocurre en la clandestinidad. Ocurre cuando una voz dice: «Yo también», y otra responde: «Te creo». Solía pensar que la fuerza significaba permanecer en silencio. Ahora sé que significa saber cuándo hablar. ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Alguna vez has guardado silencio solo para mantener la paz y has terminado perdiéndote a ti mismo en el proceso? Quiero saber de ti. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. ¿Qué parte de esta historia te llegó al corazón o incluso que no? Y si esta historia tocó tu corazón o incluso te hizo detenerte a pensar, escribe un 1 en los comentarios para que sepa que estás ahí. Si no conectaste con este video, dime por qué. Estoy escuchando. Déjame saber desde dónde viste esto, qué sentiste o qué hubieras hecho diferente. Tu voz importa. No olvides suscribirte a este canal si quieres escuchar más. Historias reales. Historias que duelen, que sanan y que nos recuerdan que todos estamos tratando de encontrar nuestro camino a través del silencio. Nos vemos en el próximo.